¿Cómo le va? Buenas noches. Jaque mate en la pantalla de televisora regional Unimar. A partir de ahora, hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero acá estamos con otro programa y parece mentira, ¿no? Una cosita tan chiquita sea tan importante, que por una cosa tan frágil pase casi toda nuestra calidad de vida. Por acá, por estas cositas que son nervios, por nuestra columna vertebral pasa la mayor parte de nuestra calidad de vida. Cómo nos sentimos a diario, cómo estamos todos los días. Diría que el 80 o 90% de nuestros males empiezan y terminan acá, en esto que ustedes ven. Tan simple, ¿eh? Mire la relación, esto es tamaño real, así que mire la relación con una lapicera, ¿no? Parece mentira que acá se esconda el secreto del bienestar. Y quizás la promo fue un poco agresiva, pero se ha creado tanto negocio en torno a la columna vertebral de las personas en tantos años, porque como en todas las profesiones tenemos que dividir las aguas entre aquellos profesionales responsables y aquellos profesionales que están en la actividad solamente para hacer negocio y que rápidamente dan un diagnóstico y generan, en algunos casos, daños irreparables. Sin saberlo o sabiéndolo, pero sin importarles en algunos casos. Hoy vamos a hablar de la columna vertebral, vamos a hablar de la cirugía, vamos a hablar de la famosa hernia de disco, vamos a hablar de por qué no hay que tocar la columna vertebral a menos que sea en un tratamiento especial, por qué no hay que meter cuchillo, por qué no hay que fijar vértebras y de qué depende nuestra calidad de vida para adelante, de que nosotros cuidemos nuestra columna vertebral. Un programa dedicado a esto, vamos a tener testimonios, vamos a tener en vivo una terapia. Hoy vamos a conocer los secretos del gran enemigo de la medicina tradicional, la quiropraxia. Algo que muchos médicos combaten desde los consultorios, sin entender quizás que tienen en la quiropraxia un gran aliado para la medicina. En un ratito, después de la pausa, el licenciado Mario Tartusi, quiropráctico, se sienta aquí y tenemos un programa especial dedicado a esto, a la columna vertebral, a la suya, a la mía, a la de todos. Todos tenemos algún familiar que alguna vez ha tenido algún problema de columna, mayor, menor, un dolor más, un dolor menos. Algunos, gracias a una cirugía, hoy están postrados. De eso vamos a hablar después de la pausa. Quédese con nosotros. MM, impermeabilización y plastificados en general, silos, pozos de noria, celdas, techos, piletas, napas freáticas, sótanos. Llámenos 15 62 52 64. Canciones de la Granja en Marcos Juárez. Canciones de la Granja llega al Teatro de la Sociedad Italiana para que lo disfruten los niños con sus padres. El fenómeno musical que emociona a los más pequeños. Sábado 17 de septiembre, 15 horas, en la Sociedad Italiana. El suceso de la web ya se consagra también como el gran fenómeno teatral infantil del año. Canciones de la Granja. Bartolito, la Vaca Lola, el Gallo y la Pata, los 6 patitos. Canciones de la Granja. No te podés perder de verlos en vivo. Sábado 17 de septiembre, 15 horas, en la Sociedad Italiana. Adquirí tu entrada con tarjeta Marcos Juárez.
El Comité Departamental de la Unión Cívica Radical se ha puesto en marcha. El PAICOR es de los cordobeses y una política de Estado que vamos a defender. Unión Cívica Radical del Departamento Marco Juárez. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Agenda cultural. Todo lo que sucede en Marcos Juárez y en la región lo vamos a difundir aquí por Agenda Cultural. Natalia Jauregui es mi nombre. Vamos a compartir media hora con toda la información el próximo viernes aquí, 21:30 horas. De que tengan una excelente semana y a disfrutar, porque hay de todo este fin de semana para compartir aquí en la ciudad. ¿Sabías que ahora ANSES está en Marcos Juárez? El punto de contacto ANSES funcionará el último viernes de cada mes en las oficinas de Acción Social, ubicadas en 25 de mayo 424. Allí podrás realizar todos los trámites y consultas de ANSES. Más información en www.mmj.gov.ar/ANSES. Municipalidad de Marcos Juárez. Atendemos viernes 26 de agosto de 8 a 15 horas en 25 de mayo 424. Bien, primer bloque ya del programa del día de hoy con lo que hemos anunciado. Yo lo conocí a Mario como lo conoce mucha gente, por recomendación de uno ante un dolor y otro, y en el devenir de este tiempo que nos hemos conocido, hemos ido charlando y uno se ha ido interiorizando de por qué tanta gente padece problemas de columna y por qué hay tanta diferencia entre lo que dice la medicina y lo que dice la quiropraxia para un tratamiento igual, que es el de la columna. Entonces, bueno, planteamos hacer un programa para desmistificar algunas cuestiones y para mostrar la realidad de otras. Una realidad que en Argentina no se muestra, porque la quiropraxia no está considerada por la medicina como una ciencia, sino como una terapia alternativa. En tanto que en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, la quiropraxia se estudia en las universidades. Usted puede ir a una universidad y en lugar de ser pediatra puede ser quiropráctico. En Argentina, no. Entonces dijimos, bueno, qué mejor que usar los medios para contarle a la gente y después que cada uno, obviamente, como siempre hacemos en este programa, saque sus propias conclusiones al respecto. Mario, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Manuel, a vos por invitarme y poder aclarar o explicar o desmistificar o, como decimos nosotros, evangelizar un poquito a la gente, en este caso de la región, qué es la quiropraxia, de qué consta la quiropraxia. Bueno, y creo que la primera pregunta es esa un poco, ¿no? ¿Qué es? Cuando tenemos que definir quiropraxia, ¿qué es? La quiropraxia es una ciencia aceptada por la Organización Mundial de la Salud, donde
lo que va a hacer la quiropraxia, el quiropractor es analizar, detectar y corregir cuáles son las subluxaciones vertebrales. ¿Qué son las subluxaciones vertebrales? Es una vértebra que pierde la posición habitual y que tiene que tener normalmente y que no volvió. ¿Por qué se fue y no volvió? Muchas causas, desde mecánicas, hasta como golpes, caídas, malas posturas, deportes, como psíquicas, como químicas también. Pero bueno, ¿por qué es tan importante que la columna o que las vértebras estén alineadas y no estén en una subluxación vertebral? La columna vertebral es un conjunto óseo que contiene lo más importante que tiene el cuerpo humano para mantener la salud, la médula espinal. ¿Por qué es importante la médula espinal? Porque la médula espinal nos conecta con el principal sistema del cuerpo humano para mantener la salud, que es el cerebro, que es el sistema nervioso central. Mi sistema nervioso central, ubicado debajo de mi cráneo, en la cabeza, es una máquina perfecta que va a hacer que mi cuerpo armónicamente esté durante todo el tiempo equilibrado. Que lo que nosotros llamamos homeostasis corporal, que el cuerpo no se enferme, que el cuerpo no tenga dolor, que el cuerpo se pueda mover tranquilamente. ¿Y cómo hace eso? ¿Por qué? Ese sistema nervioso que nosotros llamamos cerebro, sistema nervioso central, tiene algo que es inteligencia innata. La inteligencia innata, yo te lo voy a explicar rápido, está en el cerebro desde que nacemos, desde que nos conciben, mejor dicho. Desde que el óvulo con los espermatozoides se concibió, lo primero que forma es el cerebro, con esa inteligencia innata que va a ser el que nos va a formar después, adentro de la panza de la mamá, con los distintos sistemas, con los bracitos, el que cuando nacemos va a hacer que los dientes de arriba salgan para abajo, los de abajo para arriba, y que todo funcione normal y como tiene que ser, ya sea el sistema circulatorio, respiratorio y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente tiene dolor? Si eso está trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque esa subluxación vertebral de la que yo te hablo, que es tan importante que una vértebra esté alineada, va a impedir que mi cerebro, mi sistema nervioso, mi inteligencia innata, tenga el contacto que tiene que tener con algún órgano, algún tejido o alguna célula. A ver si una vértebra que está luxando la médula... Que esté subluxada, que no esté en su lugar. ¿Me puede producir problemas en los órganos? Totalmente. Por eso te digo que la columna es tan importante tenerla alineada, porque esa médula, ese cordón que está pasando por el canal medular, es tan importante que reciba una buena información de ese órgano, ese tejido, de esa célula. Ahora te voy a explicar. Por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza o un dolor de cintura, producida por un nervio que está inflamado, nervio ciático, crural, el que sea. Yo tengo un nervio inflamado. Si mi inteligencia innata en mi cerebro sabe de eso, va a hacer todo lo posible, va a mandar todos los soldaditos, como yo le llamo, con el torrente sanguíneo, para que esa inflamación desaparezca, para que ese dolor de cabeza desaparezca. Pero, ¿por qué no lo hace? Vuelvo a lo mismo, porque tenemos interferencia en esa conexión. O sea, al estar la subluxación, se interrumpe la información al cerebro. Mirá, yo te voy a mostrar esto. Yo tengo una columna bien alineada, acá lo vemos, si se puede ver una lucecita ahí verde que me está marcando, exactamente, que yo voy a tener una buena conexión entre mi cerebro y mi órgano, mi tejido, porque la vértebra está alineada. Cuando se desalineó, y obtengo una subluxación, como yo te digo, que lo llamamos nosotros, por distintas causas, no solamente por una, por distintas causas, esto empieza a fallar. Entonces la lucecita que antes era verde, ahora es roja. Ahí aparece el dolor. Ahí pueden aparecer los síntomas. ¿Por qué te digo pueden? Porque un síntoma es un aviso de que algo está mal, pero puede aparecer mucho tiempo después de que se produce esa subluxación vertebral. Puede aparecer mucho tiempo después de que ese órgano, esa célula, ese tejido, estuvo funcionando mal. Un ejemplo gráfico es, si querés que muestre ahí. Sí, cómo no, vamos. Permiso, Mirá, vamos a ver. Un ejemplo gráfico. Vamos a llevar a Mario, le vamos a dar lugar. Es el estómago. El estómago, vos sabés que recibe alimentación y de acuerdo al tipo y de calidad de alimentación va a ser el jugo gástrico que tiene que salir. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico es un ácido muy potente
que si me cayera una gotita en la piel me lastimaría, me haría una ampollita. Entonces, ¿quién es el encargado de decidir cuánto jugo gástrico tiene que salir de ese estómago? El cerebro, mi inteligencia innata, mi sistema nervioso central. ¿Y cómo sabe? Por estas vías, de estos cablecitos, de estos nervios, que pasan donde estuvimos viendo, por la médula llevan información, analiza qué cantidad y qué calidad de alimento es el que tengo, y va a decir cuánto jugo gástrico tiene que salir. 5 mililitros, 2 mililitros, 10 mililitros. Según la calidad no es lo mismo que yo coma, no sé, un pedazo de lechón que una galletita. Entonces, eso lo hace esto. ¿Qué pasa cuando yo tengo interferencias acá? No sabe exactamente mi sistema nervioso cuál es la calidad y cuál es la cantidad. Sí sabe que hay alimento. Entonces va a hacer que empiece el jugo gástrico se segregue, sí o sí, porque hay alimento. Pero no la cantidad necesaria, y siempre va a ser de más. Y van a pasar 8 años, y a mí me va a aparecer gastritis, y a mí me va a aparecer úlcera. Y yo voy a culpar lo que comí el sábado, el domingo, lo que tomé, y esto hace 8 años que está interfiriendo entre la conexión de mi cerebro. O sea, yo no voy a sentir dolor, pero voy a estar generando un problema a futuro. A futuro. En la mayoría de los casos así. ¿Por qué? ¿Qué quiero hacer con esto? No sé si evangelizar un poquito o que se conozca que no solo todos los pacientes que nosotros recibimos, los quiroprácticos, vienen con dolor, vienen con síntomas. Claro, porque ya cuando llega el quiropráctico, porque ya pasó por todos lados. Exactamente. Lamentablemente viene con mucho tiempo esta subluxación y bueno, obviamente que llegas con dolor. Empezamos a corregir, ese síntoma va a ir desapareciendo, pero con como yo les digo a todos, esa es la puntita del iceberg. La quiropraxia es para la salud, para la calidad de vida. Entonces, cuando la gente empieza a mantener un cuidado quiropráctico durante toda su vida, eso cambia, la calidad de vida. Mario, lo hemos charlado muchas veces, pero a mí me gustaría que lo podamos desarrollar con la gente porque hay un tema que es fundamental en esto, que tiene que ver con la famosa operación de columna. La más común es la del nervio ciático, ¿no? Sí, las hernias de disco. La hernia de disco, sí. No la del nervio ciático, la hernia de disco. Bueno, la más común es la lumbar, sí. ¿Por qué no se debe operar la columna vertebral? Porque el problema, cuando hay una hernia de disco, no es la hernia así. Cuando operan, van a sacar esa hernia. Acá yo, si se muestras un poquitito, ahí van a ver así, que hay una hernia acá, una gomita roja. Bueno, esto sería una hernia de disco. Entonces, ¿qué hace la cirugía? Esta hernia está presionando este nervio. Entonces, ¿qué hace la cirugía? Lo va a sacar para que el síntoma desaparezca. Bárbaro. El síntoma va a desaparecer un tiempo, pero el problema, lo que causó esta hernia de disco, este disco que se desplazó y empezó a perder el nervio, es que la vértebra se subluxó, es que la vértebra está presionando más de un lado que del otro. Entonces, si yo, con ajustes quiroprácticos, hago que esta vértebra vuelva a su lugar, este disco también va a volver a su lugar. ¿Quién lo va a hacer? Mi sistema nervioso, mi inteligencia innata. O sea, el cuerpo se cura solo. El cuerpo se cura solo, el cuerpo tiene la inmensa inteligencia para curarse solo. ¿Y qué pasa cuando yo opero? Cuando cortan, primero, vamos a hablar de una cirugía. Cuando yo corto esto, para que el síntoma desaparezca, a los 6, 8 meses el síntoma va a volver. ¿Vuelve el síntoma? ¿Y por qué? Porque esto... Estadísticamente, ¿en cuántas operaciones el síntoma vuelve? En el 95%. O sea, más de 9 de cada 10 operaciones, sí, el síntoma vuelve, sí, el problema vuelve. Sí. Yo en mi oficina, la mayoría de la gente que viene con dolor lumbar viene con el tajito de la cirugía. ¿Y por qué ante este diagnóstico se sigue indicando la operación? Bueno, un poquito lo que vos decías. Yo sigo insistiendo que la cirugía de columna, la cirugía de columna y de hernia de disco no se debe tocar nunca. La columna no se debe tocar con cirugía, porque primero, la columna se tiene que mover. Para que todos estos nervios, para que todo este sistema del que hablamos, el principal sistema del ser humano, que es el sistema nervioso central, funcione como tiene que funcionar, la columna se tiene que mover, porque si no estos nervios no funcionan. Entonces, si yo, primero, la hernia de disco yo la saco, va a volver. ¿Por qué? Porque el problema es que la vértebra está desplazada y se sigue desplazando. Y si yo no la corrijo y no hago que se mantenga, digamos, el disco va a volver a aparecer por acá. En la cirugía lo que se hace es cortar el disco. Cortar el pedacito que salió del disco. Yo no puedo sacar un disco. Porque si yo saco un disco,
tengo que fijar la vértebra, que es otra cirugía, donde yo pongo unos clavitos acá para que la vértebra no tiene disco, pero no se mueva. Eso es mucho más grave todavía. Es mucho más grave, ¿por qué? Porque estos nervios que salen de esta zona y que llegan al estómago, al intestino, a los riñones, no van a funcionar. Entonces mi estómago, mi riñón, mi intestino, no va a funcionar al 100%. No va a funcionar como tiene que funcionar. Y con el tiempo voy a tener problemas. Más allá de que fijar una columna produce todo esto, pero va a producir una hipermovilidad en las superiores. Un ejemplo, yo tengo una hernia de disco a nivel que es muy común, entre la quinta lumbar y el sacro, o cuarta y quinta, que son donde aparecen normalmente. Si yo fijo estas vértebras, me va a aparecer hipermovilidad en las de arriba, en las tres superiores. ¿Por qué? Porque mi inteligencia innata quiere que esto se mueva, quiere que esto funcione. Mi cerebro quiere que funcione correctamente como tiene que ser, para que mi salud, mi homeostasis, mi cuerpo esté perfecto. Entonces, si yo fijo esto, como no la va a poder mover, va a hipermovilizar las de arriba. Y yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Voy a tener hernias de disco más arriba, porque se van a hipermover. El caso más resonante y que todos conocemos, porque fue famoso, fue Ricardo Ford. Ricardo Ford tenía hernias de disco, bajas. Fijaron esa columna, pusieron barras estabilizadoras por atrás, le fijaron las 5 vértebras lumbares al sacro. ¿Qué pasó? Siguió con dolor. Entonces, empezó a tener hernias de disco en las vértebras superiores dorsales, que en la columna dorsal nunca hay hernias de disco porque no tienen la movilidad rotatoria que tienen las cervicales y las lumbares. Entonces, pero como estas se empezaron a mover, mucho más de lo que normalmente se tiene que mover, porque esto estaba fijo, empezó a tener hernias de disco arriba. ¿Qué hicieron estos médicos? Fijaron lo de arriba. O sea, le fijaron toda la columna. Le fijaron hasta las cervicales. ¿Qué pasaba si no se moría Ricardo Ford? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía para hacerle? Fijarle las cervicales. Porque empezó a tener hernias de discos cervicales y sufría de dolores terribles y se le dormían las piernas. ¿Y qué pasó? Empezó a tomar medicación por demás y debido a las hemorragias se muere de un paro cardíaco, lógico. ¿Por qué no toman medicamentos las personas que mantienen cuidado quiropráctico? Bueno, eso es, mira, por eso yo te decía que esto es un poquito un negocio el negocio de la medicina que va de la mano de los laboratorios y obviamente del farmacéutico, de las farmacias, ¿no? De que tienen que vivir vendiendo medicación. La gente que empieza a cuidarse con quiropraxia deja de tomar la medicación que sea desinflamatorios, analgésicos, ansiolíticos, calmantes. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso, mi inteligencia innata empieza a funcionar como tiene que ser. ¿Por qué tomo no sé, ansiolíticos para descansar? Pero yo teniendo una buena higiene en la columna cervical, donde mi arteria vestibular va a llevar una buena oxigenación arriba, donde todos mis nervios que van hacia mi cabeza, que trabajan sobre el bulbo raquídeo, sobre las glándulas pituitarias, que son las encargadas de que funcione todo correctamente, la visión, el olfato, el gusto, eso empieza a cambiar y empieza a funcionar bien. Yo he tenido gente que empecé a chequear y a ajustar y me empezó a decir que parecía que veía mejor, que enfocaba mejor la vista. Y sí, porque el nervio óptico sale de acá. Entonces, si yo tengo una compresión en el atlas, que ya vamos a ver una imagen ahí, que es la primera vértebra cervical, es la base del televisor, el que tiene el cráneo, la cabeza, donde está el bulbo raquídeo y mi glándula. Si esa vértebra está desplazada, como se desplaza hacia un lado y hacia el otro, va a producir interferencias nerviosas, va a hacer que ese bulbo no trabaje bien. Y el bulbo raquídeo, que es el encargado de regular mi presión arterial, si hace 40 años, 50 años que no está funcionando bien, porque cuando yo nací traccionaron y esa vértebra se me desplazó, ese atlas se me desplazó hacia un costadito y está presionando la médula, mi bulbo nunca funcionó al 100% como tiene que ser. Y entonces es muy probable que yo a los 50 años tenga presión sanguínea, debido a que mi bulbo no me pudo mantener. Y esos fallos, por ejemplo, vos dijiste, bueno, nací, no sabían, me tiraron, Sí. sacaron... Si yo a los 50 años empiezo a hacer quiropraxia, ¿se corrige? Se revierte. ¿Se revierte? Se revierte. Sí, señor, se revierte. Pero es un cuidado. Yo tengo un atlas desplazado. ¿Lo voy a corregir con un ajuste quiropráctico? Sí. Pero seguramente
como vos, tu atlas desplazado, como de la mayoría, hace 30, 40 años que está desplazado, ese complejo articular que consta de una cápsula, un ligamento, tendones, que ya está en esa posición adaptado hace tanto tiempo, va a tender a que eso vuelva a salir. Entonces, por eso hablamos de un cuidado. Claro, o sea, digamos, esto no es magia. Yo voy a una sesión de quiropraxia, me haces el ajuste, me voy a mi casa y me olvido de Tartusi. Claro, no, claro, no. Tengo que volver. ¿Por qué? Porque al ser tantos años de desplazamiento, vuelve al desplazamiento. Exactamente. Hasta que vos le recordás cuál es su posición original. Claro, mientras más veces yo ajuste, más veces mi inteligencia innata va a tomar que esa es la posición. Muchos me dicen, ¿cuánto tiempo? Es indistinto. Nosotros en quiropraxia hablamos siempre de planes de ajuste, de ajustar a una persona 3 veces por semana, 2 veces por semana, en una etapa intensiva. Alguien que llega con un cuadro de dolor, ¿no? Cuando llega con síntomas y cuando chequeamos y vemos que el atlas está muy desplazado, que está produciendo presión, acá hay una cantidad de nervios, el nervio vago, hipogloso, primero cervical, que al recibir presión de un infiltrado que se produce porque esta vértebra se desplazó, creó un infiltrado de esa articulación y está presionando ese nervio, voy a tener dolor de cabeza, nervios, mareo, esas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando empiezan a chequearse y empiezan a ajustar, la cantidad de medicación que toman disminuye y hasta desaparece. Tengo un montón de preguntas, pero también quiero ser parte de la gente. No tengo mucho tiempo para contestar muchas preguntas, pero si hay alguna duda detrás de cámara, a los teléfonos del canal, al 427-328, 427-369, pueden consultarnos si quieren hacer alguna consulta respecto del tema que estamos hablando. Algunas preguntas del público podemos llegar a contestar. Por eso invito a la gente en la región que pueda estar mirando, que tenga alguna duda, que quiera saber, 427-328, 427-369, las líneas del canal. Podemos con cuidado quiropráctico evitar las cirugías, ya me voy un poquito de la columna, me voy a la cadera, que es muy tradicional también, y la rodilla, que es otro gran problema, ¿no? Exactamente. Sobre todo las personas con sobrepeso o los deportistas. Exacto. Ahora volvemos a lo mismo. Primero te digo, la quiropraxia no es una ciencia que va a tratar síntomas, pero sí va a corregir la causa que producen esos síntomas. Eso es la quiropraxia. Entonces, acá hablamos de un síntoma de una cadera desgastada que tal vez tenga que llegar a un reemplazo o una rodilla. ¿Qué llevó a desgastar esa cadera o esa rodilla? Una desalineación en la columna. Claro que puedo evitar, pero si yo tomo a tiempo la alineación de la cadera, la alineación de la pelvis, del sacro, de esa columna en general, para que la persona camine, se mueve normalmente y no tenga que hacer distintos esfuerzos con una pelvis desbalanceada y donde los pesos de la gravedad, los vectores, son mucho más de un lado que del otro. Eso es lo que produce un desgaste. Acá vamos a hablar de dos quiropraxias entonces. Una quiropraxia que es la que nos afecta a la mayoría, a los que nunca nos habíamos hecho quiropraxia, que estamos haciendo quiropraxia, y decir, bueno, llegamos tarde para un montón de cosas. Pero esa es la quiropraxia, podemos denominarla de alguna manera, permitime el término, yo sé que no te gusta mucho, pero curativa. O de corrección. Pero hay una quiropraxia preventiva lógico, con la que podemos convivir durante toda la vida, usando la quiropraxia como un estilo de vida. Exactamente. Que puede arrancar ¿cuándo? ¿Desde qué edad yo me puedo hacer quiropraxia? Vos, por ejemplo, ¿le podés hacer quiropraxia a un bebé? A un recién nacido. ¿A un recién nacido se le puede hacer quiropraxia? ¿Chequearle ese atlas? Ese atlas de cuando el médico lo saca. Cuando el médico traccionó, que es muy normal. Que desaparezca. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Pero no es muy chiquito para hacerle quiropraxia? No, se le hace quiropraxia. Obviamente, hay distintas técnicas. Obvio, por supuesto. No vamos a usar una técnica que puedo usar con vos o con cualquiera de mis pacientes ya adultos con un bebé. Pero es tan simple y es tan fácil que por ahí no se cree, que dice, no, pero ¿cómo así? Sí, no como con este dedo yo voy a mover el atlas del bebé. Sí, yo como con este dedo voy a bajar el sacro del bebé. Sí, y cambia muchísimo el bebé cuando tiene un atlas alineado. Por eso te digo, no hay edad. Y lo que vos decías de la prevención, que yo por ahí me cuesta hacerle entender un poquito a la gente. Yo sé que lleva tiempo y esto con el tiempo se va a entender. ¿Por qué te digo? Porque a mí, sí, yo tengo gente que hace 5 años, 6 que están viniendo conmigo. Pero yo digo, todavía no entendieron el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué no me traen a sus hijos? ¿Por qué no traen los chicos? Porque ahí estaríamos haciendo una prevención. Eso sería yo estar trabajando en quiropraxia haciendo una prevención. En personas de 10, de 8, de 5. Bueno, me voy a salir un poquito de las preguntas que tengo preparadas porque ya que invité a la gente a preguntar,
Dice, problema de acúfeno pulsátil, latido del corazón en el oído por golpe o caída en la nuca. Una persona de 30 años. Hace 30 años que le pasó y sigue teniendo los latidos del corazón en el oído. ¿Seguro? ¿Se corrige con quiropraxia? Es que vamos a hablar a lo mismo. Yo no me voy a basar en ese síntoma. Yo sé, seguramente que esa persona, igual que la gente que tiene zumbidos en el oído que tiene hace mucho tiempo, seguramente que el golpe que ha tenido esa persona de hace 30 años, como dice acá, le ha producido una subluxación vertebral bastante importante y que la mantiene en el tiempo. Y que estos nervios que están trabajando, esta arteria que yo te muestro y estos nervios, no están trabajando como tiene que ser. Entonces, ese es un síntoma que él tiene, como son los síntomas de los zumbidos, como puede ser el síntoma del mareo, que produce una desalineación, una poca higiene en la columna. Lógico que eso, yo no me voy a basar en eso y decir, bueno, vos venís 2 veces, yo te voy, o 10 o 20, y yo te voy a hacer para que eso desaparezca. No, yo lo que voy a hacer es corregir la cantidad de subluxaciones que vos tengas en toda la columna, que producirte una buena higiene en las cervicales, y seguramente que ese síntoma va a desaparecer, con el tiempo va a desaparecer, porque la inteligencia innata es la encargada de que eso pase. Yo voy a ayudar a tu cuerpo a solucionar ese problema. ¿Desde qué edad y hasta qué edad? Bueno, desde qué edad, Bueno, desde bebé y hasta qué edad una persona puede hacerse cuidado quiropráctico. Yo te voy a decir, nosotros cuando estudiamos, vos me decías del bebé que eras muy chiquito, y en los pocos casos que se pudo hacer una radiografía de bebés que tuvieron muerte súbita, y fue a los 6 y a los 7 meses, había un átala desplazado. Entonces, ¿por qué se muere? ¿Por qué se murió el bebé de muerte súbita? ¿O por qué aparecen personas mayores? ¿De qué murió? Muerte súbita. ¿Qué es eso? ¿Qué es súbito? ¿De qué murió? Sí, se murió súbitamente, en el acto. No. Bueno, pero algo lo produce. Entonces nosotros creemos que ese desplazamiento del átala, donde está presionando la parte principal de mi sistema nervioso, que es la unión del bulbo raquídeo con la médula, tiene que haber tenido algo que ver. Y hasta que uno viva, mientras eso hablamos de, bueno, desde que nace y hasta cuándo, hasta que uno viva, hasta que uno se mantenga. Lo único que yo no le puedo hacer quiropraxia a una persona que se murió. A un cadáver no lo puedo hacer porque no tiene inteligencia innata, porque su cerebro está muerto. ¿Tiene contraindicación a quiropraxia? No, ninguna. ¿Ninguna contraindicación? Ninguna. Por eso, ni la osteoporosis, ni la osteoporosis, cáncer en los huesos, no. ningún Y te explico por qué. Obviamente, si tengo un melanoma, un cáncer de hueso, yo no voy a apretar o a mover esa vértebra, pero sí puedo trabajar zonas superiores. En Estados Unidos hay distintas escuelas. Una de las escuelas se llama Apple Cervica, que son cervicales superiores. Creo que te comenté que estuve en Buenos Aires con esta gente la otra vez, y que trabaja solamente en eso, solamente en ajustar cervicales superiores, occipital, atlas y axis. ¿Por qué? Porque ellos creen que si yo tengo una buena higiene en las cervicales superiores, obviamente científicamente comprobado está, todo lo demás empieza a mejorar. Entonces, yo atendí gente de 90 y pico de años. Bueno, ahora vamos a hablar con unos pacientes que han venido, que no son muy jóvenes que digamos, entonces ellos te van a decir, ¿y tienen osteoporosis? Sí, ¿y tienen artrosis? Pero sí, pero nunca vamos a tocar la osteoporosis porque la osteoporosis está en el cuerpo vertebral y la quiropraxia va a trabajar sobre los huesitos planos de la vértebra. Para aprovechar el tiempo que tenemos, así como en una especie de ping-pong, ¿por qué las obras sociales no cubren la quiropraxia? Bueno, eso está pasando en Argentina, en otros lugares de primer mundo sí. Yo creo que es cuestión de tiempo. Y una de las causas por las cuales la quiropraxia tiene esa gente que no la acepta, que no la quiere, porque yo te puedo entender que un médico me diga, mira, no va a hacer quiropraxia. ¿Por qué? Porque tenés, como le dijeron a una paciente, calcificaciones, porque tenés osteoporosis. No, yo creo que por ahí los médicos lo hacen por desconocimiento y las obras sociales lo mismo, por desconocimiento, porque esto es, si las obras sociales supieran los beneficios que tiene la quiropraxia, donde evitarían de pagar cirugías, medicación, internación, lo mismo cuando hablamos de las empresas. Si las empresas supieran los beneficios que hace la quiropraxia con los empleados, que no van a faltar, que no se van a enfermar, que van a estar más activos, lo harían. Pero yo creo que va a llevar tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Porque vos sos kinesiólogo por profesión, de inicio por profesión. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre la kinesiología y la quiropraxia? Bueno, quiropraxia. En Argentina vos no podés ser quiropráctico si no sos kinesiólogo.
Por eso nosotros estudiamos un poco más que en Estados Unidos, porque son 5 años la licenciatura en kinesiología y un posgrado de 2 años y medio para ser quiropráctico. La diferencia es que en kinesiología yo voy a tratar síntomas. A mí me va a llegar la gente con un dolor de cintura y voy a trabajar sobre la cintura, me va a llegar gente con un dolor de hombro o con un dolor de cuello, con lo que sea, yo voy a tratar síntomas. La quiropraxia no. La quiropraxia va a analizar, detectar, corregir las subluxaciones vertebrales, sabiendo que ese síntoma lo va a mejorar mi sistema nervioso. Tengo invitados, gente que va a dar testimonio en un ratito nada más, de cómo llegó, por qué fue y cómo se encuentra hoy después de un tratamiento quiropráctico. Usted puede llegar, tengo lugar para algunas preguntas más todavía. Bueno, acá nos piden el número de contacto, ya lo vamos a dar antes de terminar el programa, vamos a dar el número de contacto de Mario para aquellos que estén interesados. Y algunas preguntas más todavía receptamos al 427-328, 427-369. ¿Querés mostrarnos algo de lo que trajiste ahí para contarle a la gente rapidito, antes de irnos a la pausa? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué hay acá en el programa, en la foto? En esta imagen, vamos a ver. Ya lo va a tomar la cámara. Ahí está. ¿Corro esto para acá? No. Ahí está. Bien. Ahí está, Eduardo se encarga. En esta imagen estamos viendo un sacro, la parte de la cadera, la parte de la cola, el hueso sacro, donde generalmente es donde se producen la primera o la principal hernias de disco, tanto entre cuarta y quinta vértebra lumbar o sacro. ¿Qué demuestra esto? Que hay un desgaste, si vos ves la vértebra, que no está derechita como acá o acá, fíjate cómo tiene estas montañitas. Esto es artrosis, esto es osteoporosis, se puede decir, porque hay un poquito más de granulación ahí en el cuerpo. Pero esto, ¿por qué yo tengo artrosis? ¿Por qué se forma la artrosis? Porque mi vértebra se movió y no volvió al lugar. Pero mi inteligencia innata, mi cerebro quiere que vuelva. Pero sola no vuelve si yo no la llevo a su lugar. Entonces, ¿qué van a hacer? Se va a empezar a deformar, se van a empezar a buscar y van a aparecer los famosos osteofitos, picos del oro que se le llaman, artrosis. En este caso, acá me está produciendo este disco que está aplastadito, que está deformado, una presión sobre los nervios que salen de ahí. De entre quinta lumbar y sacro salen los nervios que van hacia la parte inferior. ¿Vemos otra, José? A ver qué tenemos por ahí. Vamos a ver qué hay por ahí. Bueno, esto es una radiografía. ¿Para qué quiero mostrar esto? ¿No? Esto es una cadera, como hablábamos de cadera, y esto es donde tuvo una fractura múltiple de pelvis. Fíjate que no se le ve esta formita, la cabeza del fémur, de lo que es la inteligencia innata. Esta persona camina, esta persona se puede mover. Acá no hubo cirugía, no hubo clavos, no hubo nada. Esta persona con reposo, su inteligencia innata hizo que esto se formara. Un callo. Eso es un callo solo. El callo lo hace mi inteligencia innata, como cuando me corto y me cicatrizo. Está bien. Cuando me sale sangre en la nariz. Esto es para mostrar que el cuerpo se cura solo. Obviamente que esta persona quedó renga, ¿no? Exactamente. No está caminando como podía haber caminado normalmente. Pero sí que esto demostrando que la inteligencia innata existe, que mi cerebro quiere que esto funcione. De la forma que puede lo hace, como en este caso. ¿Vemos más? Pásame otra. A ver qué tenemos por ahí. Otra fotito. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos antes de la medicación, ¿no? Algunas personas se medican y otras se ajustan la columna vertebral. Exactamente. Lo que elimina el consumo de medicamentos. Bueno, acá está el CrossFit, que ahora está tan de moda. El CrossFit y el deporte en general, porque tenés algunas fotos de deportistas. Sí. Este es un campeón de Estados Unidos. Pasando, José, un poquito. Bueno, esto es una frase de B.J. Palmer, que es el creador de la quiropraxia, el que descubrió cómo se descubre la quiropraxia. En sí es el padre del D.D. Palmer. Era un médico que le gustaba mucho la mecánica, entonces estudiaba mucho la columna. Vivía en un hotel en esa época, te estoy hablando del año 1892, donde uno de los que les abría la puerta también él le tomaba como asistente que lo ayudara para atender. Y era sordo de un oído, había quedado sordo de un oído. Entonces empezó a analizar, empezó a ajustarlo, empezó a ver que tenía vértebra, la tercera en este caso, pero vértebras desviadas, empezó a llevarse a su lugar y la persona empezó a escuchar. Obviamente ahí él creyó que había descubierto la cura para la sordera. Vinieron 100 sordos y se curaron 20, a lo mejor empezaron a escuchar. Claro. No era eso, pero esta persona no curaba la sordera, sino que acomodaba la columna. Acomodaba la columna y esta persona tenía una interferencia en el nervio auditivo que producía eso. Entonces, eso es. Bueno, acá vemos, esta es Mónica Puig, ¿no? Medalla de oro en tenis. Eso es lo que dijo ella. Ella viaja con quiropráctico y con un preparador físico, ¿no?
para... Bueno, otro que es un fanático de la quiropraxia, que lo vamos a ver también en una foto ahí, es este señor, Usain Bolt, que viaja con su quiropráctico. Lo que pasa que... No, las otras fotos de Bolt no las tenemos. No, lo que pasa que en Pero la quiropraxia le permite estar de fiesta. Exactamente. Estados Unidos, en estas Olimpiadas, llevó como jefe del equipo de salud un quiropráctico. Y llevaron 150 quiroprácticos. En el equipo el médico había 150 quiroprácticos. En vez de un médico fue... Obtuvieron 150 medallas, creo que llevaron. 160 y pico medallas. Sí, algo así. Una por cada quiropráctico. Entonces, dale, volvemos para atrás. A ver, tenemos otra fotito más que tienen que ver. Bueno, estos son los 10 beneficios del cuidado. Los 10 beneficios del quiropráctico. Rapidito, a ver si los podemos ver. Exacto. Mejora el rendimiento deportivo, que hablábamos recién. Estimula el sistema inmunitario, me voy a defender mejor, reduce las alergias y el asma. Yo tengo mucha gente que ha venido, empezado por un dolor de cintura y termina diciendo que no usa más felpaf o esas cosas. Reduce el dolor crónico, sí, el consumo de medicación seguramente, los dolores de cabeza cuando hablamos de la compresión de distintos nervios, genera bienestar y prevención, eso ya lo van a explicar los pacientes que yo he tenido, que eso es... sucede, yo no le puedo explicar por qué sucede, pero el bienestar y está en ellos. Ayuda en el embarazo, esto es muy importante que no hablamos. Sí, ¿las embarazadas se pueden hacer quiropraxia? Las embarazadas se pueden hacer quiropraxia. Con distintas técnicas, vuelvo a decir lo mismo. Pero sí, yo he atendido embarazadas y ¿en qué mejora? Bueno, porque la embarazada tiene muchísimos cambios hormonales en el embarazo, entonces mi sistema nervioso va a empezar a mejorar esos cambios. Y biomecánicamente, al abrirse las pelvis para el bebé, mejora la articulación en ese sentido, que siempre nos produce un malestar porque hay irritación en los nervios de ese lado de la columna, ¿no? de la cintura. Mejora la conducta del aprendizaje. Muchos chicos que tienen, se le diagnostica, le dicen hiperkinéticos porque se mueven mucho, y no tienen atención en el colegio, mejoran muchísimo con ajustes quiroprácticos. Esto me interesa, ¿qué hay ahí? Bueno, acá vemos un cuello relativamente normal, con la curvatura normal, nosotros le llamamos curva de vida a esto. Esta es en una resonancia, esta en una radiografía, acá lo mismo, y acá lo vemos rectificado. ¿Qué es la rectificación? Ya lo vamos a ver en otra. ¿Por qué se produce? Ya lo vamos a ver en otra. Pero acá lo que queremos enfocar es en esto. Esta es la médula espinal, todo eso blanquito que ven ahí. Esta es normal. Y esta cuando el cuello está rectificado. ¿Qué noto? Que está más achatada, que tengo una compresión. Entonces, evidentemente, mis impulsos nerviosos que me van a llevar información hacia mi cerebro... no van a ser iguales. No van a ser iguales. Vemos una más antes de irnos a la pausa. Pásame otra. Pásame otra. Quiero buscar la del cuello. Bueno, esto es lo que hace un quiropráctico con el cuerpo con el cerebro. Dale. Vamos a ir para allá. Mientras tanto, pregunta de la gente. Artrosis en la rodilla. Tratamiento, preguntan. Claro, es lo que hablábamos antes. No sé qué, saliendo un poquito de la quiropraxia, hay maniobras que un quiropráctico sabe y hace en las articulaciones para que esa articulación mejore. ¿Por qué? Porque la artrosis, como yo les digo, la artrosis no duele. Lo que duele es la inestabilidad de esa articulación. Entonces la artrosis empieza a afectar porque la rodilla no se mueve normalmente. Sí, hay maniobras en este caso para hacer sobre la articulación, para liberar adherencias, para que la articulación trabaje como tiene que ser, pero seguramente hay que chequear la columna para, como hablábamos antes, los sacros, el sacro y el ilíaco estén equilibrados, caminen bien para que no tenga más presión una sobre otra. Bueno, dame una o dos fotitos más y me quiero ir a la pausa porque quiero escuchar los testimonios que tenemos acá. Pásala. Tenemos una más. Pásame una que esta es importante que la vean porque esto es muy... Dale. Es muy de ahora. Dale. Bueno, ¿qué es esta posición? La posición que adoptamos cuando tenemos el teléfono en mano. El celular. El celular amigo, los chicos, los adolescentes sobre todo. Exacto. Fíjate vos, de lo normal que hablábamos antes, imagínate cómo está la médula acá. Totalmente comprimida. Exactamente. Entonces, yo tengo una vértebra que se ha desplazado hacia abajo, no me sigue la alineación, y esto produce la rectificación. Eso que veíamos en la otra radiografía y resonancia, que la médula estaba apretada. Entonces, cuando esta persona deje el celular y se levante, este cuello no va a tener el arco de vida.
va a tener la rectificación que veíamos antes, va a tener una médula comprimida y nos vamos a tener una buena respuesta. Hacemos una pausa, ya venimos con el licenciado Mario Tartusi, ahí está, ¿no? Tenemos testimonios, gente que ha llegado al consultorio de Mario con distintos cuadros y que hoy por hoy puede darnos un testimonio de que ha hecho la quiropraxia en su vida. Y después, sobre el final, tenemos la camilla preparada, vamos a hacer un ajuste en vivo y en directo, creo que ya tenemos la víctima de hoy. Me parece que ya tenemos elegida, ya está. Pero no le vamos a adelantar nada, no se vaya después de la pausa, dale. Impermeabilización y plastificados en general, silos, pozos de noria, celdas, techos, piletas, napas freáticas, sótanos. Llámenos 15 62 52 64. Canciones de la Granja en Marcos Juárez. Canciones de la Granja llega al Teatro de la Sociedad Italiana para que lo disfruten los niños con sus padres. El fenómeno musical que emociona a los más pequeños. Sábado 17 de septiembre, 15 horas, en la Sociedad Italiana. El suceso de la web ya se consagra también como el gran fenómeno teatral infantil del año. Canciones de la Granja. Bartolito, la vaca Lola, el gallo y la pata, los 6 patitos. Canciones de la Granja. No te podés perder de verlos en vivo. Sábado 17 de septiembre, 15 horas, en la Sociedad Italiana. Adquirí tu entrada con tarjeta Marcos Juárez. El Comité Departamental de la Unión Cívica Radical se ha puesto en marcha. El PAICOR es de los cordobeses y una política de Estado que vamos a defender. Unión Cívica Radical del Departamento Marcos Juárez. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Bueno, muy bien. Y decíamos en el inicio del programa que además de Mario,
también vamos a compartir algunos testimonios, porque si no pareciera que esto es maravilloso, pero nadie dice nada con respecto a esto, ¿no? Entonces, de los tantos pacientes que van habitualmente a la consulta, al ajuste con Mario, invitamos, en este caso, nos acompañan Osvaldo Furrer y Silvano Montiel. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. No, bueno, vamos a empezar por Osvaldo. Bueno. Osvaldo, ¿cómo llegás al consultorio de Mario? ¿Cuál es tu situación? Mi situación empezó así. Yo fui a Córdoba a hacerme unos estudios en Córdoba, ¿no es cierto? Y allá me aconsejaron que tenía que operar la columna. ¿Vos tenías problemas de columna? De columna. ¿Tenías dolores? Sí. Y tenía problemas en las piernas. O sea que no tenía la suficiente irrigación. Entonces yo me caía. Yo a lo mejor salía lo más tranquilo caminando y por ahí se me aflojaba la pierna y me tumbaba como un tacho de hierba. Ajá. Entonces, bueno, de allá vine de vuelta. Me trajo mi hijo Sebastián, que me llevó, y Sebastián al otro día me dice, mira, vamos a hacer una consulta en Villa María, con un neurocirujano de Villa María, ahí, no sé, alguien de la fábrica de donde trabaja Sebastián, le dijeron. Bueno, nos fuimos a Villa María, fuimos a neurocirujano, miró todos los estudios, controló todo, y me dice... ¿Qué tengo que decirte yo a vos? Yo vengo a ver qué me dice usted. Claro. Y dígame. No he escuchado bien, dice. Vos no escuchaste bien, dice. Yo soy neurocirujano. Yo tengo que operar. Si no, no como. Bueno. Pero dice, te voy a decir una cosa. No te dejes operar. Vos tenés que buscar a alguien que te alinee la columna. Entonces nos vinimos a Zaira. Osvaldo es de ahí, ¿no? De los pagos de Zaira. Un saludo a la gente amiga de Zaira que nos ve siempre. Sí. Bueno. Y al otro día me dice, Sebastián, mira, prepárate. Yo andaba en silla de ruedas. ¿Vos no caminabas? No. ¿No caminabas? No caminaba porque tenía el peligro de que me caía, me podía haber quebrado las piernas. Sí. Entonces, yo andaba en silla de ruedas. Llega Sebastián y me dice, me llama. Me dice, mira, prepárate que vamos a ir a ver a un señor. Bueno, digo yo, ¿a dónde me llevará este hombre? Y caímos del licenciado Mario Tartusi. Bueno, él vio todos los estudios y todo, y me dice, yo a vos te saco del paso tranquilamente. Entonces empezó el tratamiento, ¿no es cierto? En ese momento vos, ¿qué pensaste? ¿Que no? ¿O sí? ¿Le tenías confianza? Sí. ¿Al tratamiento? Sí. Sí. Sí, yo pensé que sí, porque en la forma que me lo dijo nomás, la firmeza, yo digo, sí, me saca. Y arrancó. Así que arrancamos. Mira, te explico algo. Pili era... Me hizo ver las estrellas, un poquito, ¿no? No, él era levantarlo de la silla de ruedas y acostarlo en la camilla. En la camilla. Y empezar a chequear cuáles eran... Yo había visto los estudios, cuáles eran las vértebras que estaban subluxadas, en mala posición. Y empezar a mover, a que eso entre a funcionar como tiene que funcionar. Yo sabía que su sistema nervioso, su inteligencia innata lo iba a hacer caminar, lo iba a hacer mantener el equilibrio que él había perdido. Que esa compresión neurológica que tenía a nivel de sus piernas iba a mejorar y eso iba a hacer que la inteligencia empezara a funcionar como tiene que ser y él pudiera caminar. ¿Caminaste? Camino. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto van? Y yo creo que él empezó, me parece que en octubre, ¿no? En octubre, algo así del año pasado. Noviembre. Bueno, yo me acuerdo que al mes ya lo paramos en andador. Claro, y le habíamos dicho que se mueva en su casa con el andador. Claro. No obstante, seguía cuando iba afuera en silla de ruedas. A los 2 meses ya dejaba el andador adentro de su vivienda y podía moverse con andador por afuera, pero sin andador dentro de su casa. Y a los
3 meses yo te puedo asegurar que ya él caminaba normalmente y sorpresa me dio cuando, bueno, vino un auto. Cuando apareció mi Vos mujer. manejaste toda la vida, todos Sí. nuestra imagen es verte manejando el auto. Manejaste toda la vida y habías dejado de manejar por todo esto. Y sí, porque tenía miedo. O sea, volviste a agarrar el volante. Sí. Sí, ahora no, porque no tengo ganas de andar, pero... Pero pudieras hacerlo si puedo querés. hacerlo, sí, Pero podés hacerlo si sí, lógicamente. Silvano, ¿tu experiencia cuál es? ¿Cómo llegás vos? Y yo llego de Mario casi peor que el señor. Él hace menos También. tiempo, Muy en un estado, digamos, duro para mí, digamos, porque había recorrido por todos lados. Internado en Córdoba, en el privado, con toda clase de estudio. ¿Tu problema cuál era? Y mi problema era las piernas. ¿Te dolían las Las piernas? piernas, yo no podía ni manejar, no podía manejar el coche. O sea, me movilizaba mi hija, me ponía una inyección por día, yo se contaba a Mario, para ir a trabajar. Una inyección por día, ¿Un calmante diario? calmante diario. Bueno, así estuve casi un año. Después me fui a Villa María, me hice acupuntura con el doctor Zanoni, me llevó, pero no me respondían las piernas, yo era las piernas y hasta que me golpeaba, me caía, muy sensible, los hombros. Y bueno, los traumatólogos me decían que tenía que operarme, que tenía que poner una prótesis en la rodilla. Y así lo fui luchando hasta que, pero mucho tiempo, el mío es largo, te hablo de 6, 7 años, yo corrí Un padecimiento largo. muy duro. Una mala calidad de vida. Muy mal, Juan. Y eso se Muy. traduce también en todo, porque se traduce Sí, en un mal desempeño en el trabajo. La persona que está dolorida no tiene buen humor, no está bien con la familia, no está bien con él, pues no puede disfrutar nada porque te duele, ¿no? Imagínate mi vida, vos sabés, de trabajo. Sí, sí. Yo soy una persona pública que tengo que estar de un humor y una lucha era tomar calmante y el médico que me decía una cosa, uno me quería operar de los hombros, que ya se me habían cortado los tendones de los hombros. Y yo la peleé siempre para no operación, ¿viste? Porque yo veía que era, yo no quiero hablar más de la medicina, yo se lo dije acá al licenciado Mario, yo quiero estar bien. Y bueno, tuve la suerte de que encontré a Mario y me sacó, pero me agarró y dice, yo te acomodo rápido. Y acá estoy. ¿Y ese rápido cuánto es? ¿Cuánto llevas más o Llevo menos? 2 meses. ¿Y te ha cambiado la calidad de vida? Juan Manuel, ¿sabes lo que no es dormir? No poder dormir de noche, de posiciones, de dolor, y levantarte a tomar calmante, que desesperado. Y hoy eso está pasando. Nada, olvídate, yo duermo, descanso, me baño, camino, trabajo, voy, estoy contento, estoy alegre. ¿Le aflojaste los medicamentos? Nada, pastilla de presión. O sea, ¿no tomás más calmantes? Nada. Hace 2 meses que vos no tomás calmantes. Nada, y viste cómo trabajo, yo estoy todo el día expuesto al sol, Sí, al agua, al vamos a decir viento. que Silvano trabaja en la playa de estacionamiento del Supermercado Mundial, de los amigos del Supermercado Mundial, que además es un trabajo que le requiere estar parado, ¿no? Muchas horas. Parado y al aire, viste, vos estás expuesto a todo. Y estos 2 meses han sido... Es maravilloso. Hasta ahora, Esta es la cosa que uno no termina de entender, Y ¿no? yo- ¿Por qué la medicina no está amigada y hacerle evitar 7 años de sufrimiento De a una persona, ¿no? sufrimiento, eso lo yo también. Esta es la cuestión. Es decir, ¿por qué no alguien Yo no quiero, como le dijeron a Osvaldo, che, Ese. no te voy a operar, andá a hacerte acomodar la columna que te va a solucionar el disculpa, problema? Juan, a mí antes de llegar a Mario, me iban a operar de la pierna. Me querían poner una prótesis. Y yo, viste, te digo honestamente, no quería saber nada de operarme. Yo se lo comenté a él, yo le llevé mis estudios, y él me miró y me dice, no, bueno, después te operas, sí. Y acá estoy, sin prótesis, sin dolor, y alegre, porque me siento bien, no me duele nada, descanso de noche. O sea, me tiraba un ratito de la siesta, vos imagínate los horarios, viste, como son Sí. acá, y a veces hay que trotear. Una vida normal. Eso es importante. Yo se lo Recuperar la aconsejo- calidad de vida casi que no tiene Sí, precio. yo se los aconsejo, o sea, no para hacerlo, digamos, que no se tome como propaganda, pero la calidad de vida que te da es algo que es increíble. Yo creo que todo lo que hemos hablado con Mario en este bloque está de más, porque estos 2 testimonios reflejan
todo lo que Mario explicaba respecto de qué significa, y me voy a tomar el atrevimiento yo que no sé nada de esto, que esta lucecita, bueno, ahora está corrida, lo vamos a acomodar, que esta lucecita verde esté prendida en nuestro sistema de columna vertebral. ¿Cuál es la diferencia entre luz verde y luz roja? Eso. Bueno, lo explicaban ellos recién bien. Vos vas a agarrar el micrófono con la mano y te podés parar y caminar un poquito. Yo te quiero ver caminar, porque si no la gente va a creer que te trajimos y te sentamos acá, ¿no? No te quiero ver caminar. Pará que te vamos a mostrar, pará, quédate quieto, que te vamos a mostrar caminando. No te voy a pedir que corras. ¿Para dónde tengo que ir? Hasta la camilla, vamos y venimos hasta la camilla. Mirá, ahí está, ¿ves? Este hombre iba en silla de ruedas y no podía caminar. Y esto no es un milagro, acá no estamos vendiendo milagros, ¿eh? Esto no es un programa donde vendemos milagros, ¿eh? No vendemos milagros. Esto le decimos que con ajuste y con trabajo. Con cuidado quiropráctico. Y haciéndole caso al quiropráctico y volviendo. Porque hay gente que va a 2 consultas y dice, no, a mí no me alivió. Claro, y se fue. Exactamente. Eso y en 2 consultas no es. Hay que tener constancia, ¿no? Y eso que yo no soy, no le hago caso muchas veces. No le hace mucho caso. Me hace que hiciera caso, derrotado. Camino poco. Soy mañero para caminar. Y tengo la bicicleta fija y por ahí hago y por ahí la miro. ¿Y la mira qué hacer? Sí, no me siento arriba. Juan, hay algo que... nos vamos parando así, nos vamos a ir caminando nosotros. Ustedes se quedan, quédense acá ustedes dos y nosotros vamos a ir acomodándonos. La fisiología... Va a ser un poquito desprolijo esto, pero quiero ir con Mario hasta la camilla, a conocer el potro que vamos a domar esta noche. Pasamos por toda la escenografía. Esta es una camilla quiropráctica, ¿no? Esta es una camilla quiropráctica, se llama camilla de Thompson. Hay otras camillas, bueno, que vos habrás visto que yo tengo en mi oficina. ¿Quién fue Thompson? Un quiropráctico que tenía una camilla fija y empezó un día, se le rompe el cabezal de esa camilla fija, ajustando a un paciente, y el paciente la cabeza cayó. Y le dijo, me siento mucho mejor. Entonces, ¿qué inventó? El drop. ¿Qué es esto? Levantar, donde está la vértebra, pegar el golpecito y que la vértebra baje. Esa es una técnica de Thompson, esta camilla, que surgió de un imprevisto como fue eso. Nuestro amigo Eduardo Bagni, nuestro camarógrafo, es el que se va a animar al ajuste. Y no es que no nos animamos, estoy con todo el traje y todo, y además porque mientras se va haciendo el ajuste quiero charlar con Mario. José Bocio no se animó al ajuste, quiero decirlo. Pero ya va a ir. Se negó al ajuste. José Luis Bocio, nuestro productor, no le alcanzaron los testimonios. Séntate ahí adelante, ahí, del otro lado. Quedarme con lo que decía Silvano, ¿no? Lo que significa la calidad de vida de una persona. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mario. Permiso, yo le voy a tener unos anteojos. No, lo que te quería decir ayer cuando yo leo que camine, que se mueva. En fisiología decimos, si no se usa, se muere. La muerte es no movimiento, la vida es movimiento. Entonces, por eso te digo que la columna no tiene que estar fija, que se tiene que mover. Porque eso es vida, porque nos va a dar vida que la columna se mueve. Que no la fijen, que no sellen esas vértebras. Yo a mis pacientes se lo explico y a toda la gente, y cuando hablo con todos en general, digo, no dejen que les suelten esas vértebras, que se fijen esas vértebras, porque mueren. Consulta, ¿no? Después que cada uno decida. Que cada uno decida, pero que mueren. Bueno, acá vamos a chequear. Seguramente un hombro de camarógrafo, con la cámara en el brazo, con el bolso de la cámara todo el día, así que... Vamos a chequear acá lo que es cervicales, el cuello, principalmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver que tiene una restricción de un lado, no tanto así del otro, que hay un atlas desplazado, en este caso hacia el lado izquierdo, y lo vamos a acostar boca arriba. Para mostrar un ajuste que es, en definitiva, es el ajuste por ahí que, ahí nomás, ahí está, que mayormente la gente tiene un poquito de temor, y dice, uy, y si te mueve la cabeza, y si se pasa, y si... Yo siempre les explico a todos que en su momento, hace muchos años, la quiropraxia o mover un cuello era girar la cabeza. Entonces yo, ¿qué hacía el médico o el quiropráctico, entre comillas? Rotaba la cabeza con un movimiento brusco. Y eso sí, hacía mal. ¿Por qué? Porque hay nervios muy chiquitos que se rompían, arterias que se iban desarmando por la rotación. En quiropraxia no se usa rotación. Lo que sí, en este caso que yo acabo de ver, que es un atlas que está muy desplazado, perdón, te voy a corregir esta, sí, estás más cómodo. Está desplazado hacia la izquierda. El ajuste quiropráctico es
buscar esa vértebra que está desplazada, que yo acá la encontré y que yo presiono va a molestar, ubicar la cabeza de forma que las carillas articulares estén en una buena posición y con un simple movimiento, en este caso de mano izquierda, voy a hacer que el atlas vaya a su lugar. ¿Vos sentiste ese? Sí, exacto. Bueno, ¿qué es eso, che? Se raspan los huesos, se va a deformar, te va a hacer mal. No, el ruidito es descompresión de gases. Una articulación tiene una cápsula, como cuando crujís los dedos de la mano. Tiene gases que cuando la articulación no está en una buena posición, los globitos que hay, que se forman por esa mala posición, cuando yo vuelvo, se desarman y hace ese ruido. ¿Terminamos el ajuste? Bueno, déjame que nos vamos a que también tenía una vértebra acá. Hacia el otro lado, me voy a ubicar, lo mismo que te dije antes, y vuelvo. Eso es lo que más... Vení. ¿Te dolió? No. Bueno, eso es lo que más teme la gente. Siéntate acá, siéntate. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a chequear una vértebra en la espalda. Yo me voy a correr porque estoy acá molestando a la señora. Bien, mira. Yo voy a buscar... Dale tiempo a la cámara, bien, Mario, para que podamos mostrarle a la gente exacto, el paso, qué es lo que se hace. Bueno, yo encontré acá una vértebra... Tenemos otra cámara de atrás. Una vértebra que está subluxada. Lo que voy a hacer acá, le voy a pedir que se tome de los hombros, nos vamos a recostar, le voy a pedir una inspiración profunda y cuando largue el aire, lárgalo. Yo voy a hacer que esa vértebra vaya al lugar. Eso es. ¿Dolió? No. Bueno, ahí estuvimos trabajando sobre cervicales, sobre espaldas, sobre dorsales. Ponete boca abajo, vamos a chequear un poquito, no sé si vamos a ajustar, pero vamos a ver. Vos me decís, Juan, si queda tiempo. Las cosas, Eduardo. Sí. A ver, terminemos, ya que empezamos el ajuste. Bueno, lo terminamos, perfecto. Mirá, toma las manos acá, apoyate ahí. Ah, no, abajo acá, mirá, unas manijitas. Eso. Perfecto. Vamos a ver la parte lumbar, la parte sacroilíaca. Si yo te muestro acá, voy a ver que una pierna está más corta que otra. Déjala flojita. Me está dando una restricción de la pierna izquierda más corta. Entonces, esto me está indicando que hay un ilíaco en una mala posición. Con la camilla de Thompson yo puedo hacer esto, que es levantar, buscar el hueso ilíaco y llevarlo a la posición correcta, de esta forma. Que no duele, es algo muy simple, donde las piernas... Bueno. Y después voy a buscar en la zona lumbar, que es donde generalmente se producen las hernias, a chequear de qué lado se ha desplazado, porque la vértebra, aparte de encimarse, rota hacia un lado o hacia el otro. Entonces tenemos que buscar de qué lado estamos. Bien. Te vas a poner de costadito mirándome para este lado acá. Todo. Ven y tráeme el brazo, todo para acá. Eso. Él se va a apoyar. Esto es así, mira. Así y así. Voy a apoyar la cabeza. Vamos a flexionar una pierna, la de arriba, flexionarla. Esta es una técnica, hay varias, ¿no? Pero a él, por la posición en que está, yo voy a buscar la vértebra que se ha desplazado, que está presionando, y la voy a llevar a su lugar. ¿Sí? ¿Sonó? Sí. Bien. Bueno. Listo, esto es un ajuste quiropráctico. Le voy a devolver a Eduardo los anteojos. ¿Se siente bien, Magni? ¿Perfecto? Camine, a ver. Bueno, a ver. Ahí está. Hacemos caminar a Eduardo un poquito. ¿Está bien? ¿Se siente bien? Derecho. Derecho. Bueno. Esto es un ajuste en los distintos sectores de la columna, cervical, dorsal y lumbar, donde analicé, detecté cuál era la vértebra subluxada y corregí. De lo demás se encarga el sistema nervioso. Quiero decirles que durante toda la emisión del programa ustedes no han visto en pantalla ningún cartel con ni la dirección ni el número de teléfono del licenciado Tartusi. ¿Por qué? Porque me lo pidió él. Porque él no quería que esto se interpretara como que esto era un programa de publicidad. Esto es un programa donde tratamos de que usted tome conciencia de que puede haber una calidad de vida mejor. De que, como los testimonios de Osvaldo y de Silvano, hay gente que la pasa mal y puede estar bien. Simplemente consultando y teniendo otra voz. Después, el cuerpo es de cada uno y obviamente cada uno decide lo que es sobre su cuerpo. Ahora,
a pedido mío, en el final del programa, yo sí le voy a pedir, porque seguramente si hay gente que vio y que esto le interesó y que quiere hacer una consulta, ¿dónde te encuentras, Mario? Yo te agradezco, como te dije, quería informar, quería que la quiropráctica se vaya conociendo, porque es muy beneficioso para la salud de la gente. Sin medicación, sin hacer mal, sin cirugías, la gente cambia, como viste recién, le cambia la calidad de vida a las personas. Bueno, yo estoy en San Martín 1180, ahí tengo mi oficina y el teléfono fijo, si alguien quiere llamar y consultar algún turno, es 455-809. Repito, San Martín 1180 de la ciudad de Marcos Juárez o 455 809. Y además los viernes a la mañana en Radio Ciudad tiene su momento también Mario, donde allí puede contestar preguntas y demás. En Buen Día Ciudad, alrededor de las 11 de la mañana, está todos los viernes Mario con su micro de quiropraxia y prevención también hablando de esto. La quiropraxia se puede hacer en bebés, en adultos, en mayores, en animales. Hay mucha gente que le hace quiropraxia a sus perros. ¿Sí? En animales. Los caballos, se le hace quiropraxia a los caballos. En un minuto, resúmemelo porque nos tengo que ir, me van a sacar de aire. Sí, en caballos y en los perros que corren, perros galgos de carrera, se utiliza mucho, se le trabaja sobre... Y por ejemplo, en el caniche histérico de la vecina que no para de la... Bueno, también habría que chequearle las cervicales para bajarle un poquito. Para bajarle el estrés al caniche. Sí, bueno. Pero se hace. Es un ser vivo. Tiene sistema nervioso, tiene médula espinal, tiene nervios e inteligencia innata. Entonces se puede hacer en todas esas personas. Una vez más, San Martín 1180, teléfono 455-809. Allí lo encuentran al licenciado Mario Tartusi. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Juan Manuel, gracias a todos. Y bueno, también agradecerle a mis pacientes que han dado su cuota de información también, su testimonio. Gracias a todos. El miércoles que viene a las 21:30, Jaque Mate. Gracias a Eduardo, que se prestó para el ajuste. Gracias a José Bocio, a Erico Irusta, por el tiempo que nos robamos hoy en la programación. Mañana la repetición de este programa y después en los horarios en los que se repite el sábado y el domingo, que ya lo van a ver ustedes en pantalla. Que tengan una buena semana. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Jaque Mate, en la pantalla de Televisora Regional Único.